santo ser, de Judá es el león. Muy buen tiempo en Cristo Jesús. Qué maravilloso es el Señor. Una vez más agradecidos con el Rey de Reyes y Señor de Señores. La palabra nos enseña a confiar cada día más en el Señor. Es un tema que en este tiempo vamos a dar para aquellas personas que necesitamos o necesitan de la redención del Señor Jesucristo. Vamos a ver los planes que el Señor Jesús tiene para cada uno de nosotros. Se trata de la salvación, se trata del perdón de pecados, se trata de la misericordia, de la gracia, de la gloria del Señor en cada uno de nosotros. Es aquí donde la palabra nos va a enseñar. Pero hoy quiero decirle al Padre Celestial en el nombre de Cristo Jesús que abra nuestro entendimiento para que esa palabra se afirme en nuestros corazones, que esta palabra nos dé y nos sea revelada por cada momento que estemos en esta tierra. Señor, así nos disponemos para presentarnos a ti, así nos disponemos, Señor amado, para conocer de ti y nos entregamos, Padre, porque es necesaria que nuestra alma, nuestro corazón, nuestra vida y nuestro ser, Señor mío, sea guiado, enseñado y fortalecido por tu palabra. Perdona, Señor amado, aquel mal camino que hemos escogido. Pero hoy el poder del Espíritu Santo nos ha enseñado y nos ha guiado que debemos de ir a la redención en Cristo Jesús, al perdón del Señor Jesucristo, a andar en sus caminos y a fortalecernos en esa vida eterna que Él ha prometido a través de su palabra, en la cual cumple para todos aquellos que nos acerquemos al Señor. Por eso, gracias Espíritu Santo, porque ha sido bueno y maravilloso. Nos ha llamado, nos ha hecho ver la realidad y la vida, la palabra de Dios tal como el Señor quiere que nosotros la tomemos. Señor mío, gracias por este tiempo, bendito Dios, que hablamos de la redención y hablamos de ese gran perdón tuyo, Señor, de esa presencia tuya, Señor, en esta tierra para redimir, Señor, nuestras vidas. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Por eso, sea la gloria para el Padre, sea la gloria para el Hijo y sea la gloria para el Espíritu Santo. Le damos al Señor todo honor y toda la alabanza. Mire lo que aparece en la Biblia, allí en el libro de los Romanos capítulo 16, en el versículo 25. Y el que puede confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde los tiempos eternos. El apóstol estaba hablando de algo. Estaba diciendo, la redención, el perdón, la presencia del Señor, la misericordia y la gracia del Señor estaban ocultas. Antes no se había manifestado tan directamente en el corazón de los hombres como hoy en día se estaba manifestando. Es lo que estaba diciendo allí el apóstol. Estaba escondida. Solamente en el tiempo antiguo era un hombre profeta en el cual venía a informar, a hablar de lo que nuestro Padre Celestial decía. Pero a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que dice que vino aquí a la tierra, estuvo con nosotros, nos enseñó la palabra, algunos la recibieron, otros no la recibieron, pero dice que Él parte para estar a la diestra del Padre Celestial, pero no nos deja solos, dice la Escritura, nos deja un consolador, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que nos guía a toda la verdad. El Espíritu Santo el que nos abre el entendimiento. El Espíritu Santo el que nos da discernimiento para poder comprender esta palabra del Señor. Por eso, reflexionemos un poco sobre ese plan redentor que nos habla la palabra en el libro de Lucas, capítulo número 19. Perdón, quiero seguir leyendo otro versículo más, el versículo 26 de allí del libro de los Romanos. Estamos en la palabra en el capítulo 16, el versículo número 25 leímos. Quiero que leamos también el versículo número 26. Por eso, para el Señor sea toda la gloria y la honra. Dice, voy a leer el 25 una vez más. Y al que puede confirmarlo, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde los tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a toda la gente para que obedezcan a la fe. La fe es la palabra del Señor.
Por eso estaba hablando acerca de que ahí es donde vamos. Y le hemos pedido al Señor que nos ayude a entender cuál es el propósito de Él. ¿Cuál es ese plan de perdón que tiene para nosotros? El plan de misericordia, de gracia, redención, dice la Escritura. Y por eso quiero que vayamos al libro de Lucas, en el capítulo número 19. Lucas capítulo 19, el versículo 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por eso vemos lo que la Escritura dice, que Jesucristo fue revelado a través de la predicación, y de ahí es donde el hombre debe entender que el Señor Jesucristo vino a esta tierra personalmente para estar entre la multitud, para estar entre las personas, para conocer un poco más, aunque el Señor todo lo sabe, sus costumbres, pero llevarles una presentación de salvación, como dice la palabra, una manifestación de amor, que aún los hombres también pueden manifestar la gloria y la gracia de Dios. No solamente el hombre puede manifestar el odio, las peleas y las mentiras, los engaños, las traiciones, no. El hombre lleno de la palabra del Señor, lleno del Espíritu Santo, siendo entendido en la palabra del Señor, puede llevar todas las manifestaciones del reino de los cielos a otra persona, a la familia, a un hijo, al esposo, a la esposa, a los padres, a un hermano, a un amigo, a un compañero, a una persona vecina, a cualquiera, cuando está lleno del amor de Dios, porque ha entendido. Por eso es un plan que se ha dado a conocer a todas las personas, el plan de la redención, el plan del perdón. Es un plan que incluye a todos los pecadores. Por eso Romanos capítulo 16, versículo 26 dice que fue dado a conocer a través de la Escritura, a través de la palabra. No está lejos la Escritura. La Escritura no está solamente en Israel. La Escritura no la tiene solamente el presidente de la República o lo tienen ciertos hombres. No, la Escritura la puede conseguir en una librería cristiana donde puedes comprar la Biblia, que es la palabra de Dios, y allí comienza con unos precios. Voy a hablar de algo, unos precios de 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, bueno, de varios precios, lo que es la palabra del Señor. Entonces, es ahí donde debemos de entender qué es lo que dice Dios para nosotros. ¿De qué manera nos habla? ¿Cuáles son los reglamentos, los decretos y los estatutos, los mandamientos del Señor para nuestras vidas? Por eso dice que esto estaba oculto. No estaba la Escritura al 100% dada a los hombres. No estaba la Escritura, hermano, para que todos los hombres la tuvieran. No estaba la Escritura al 100%. Pero entonces dice que ahora después de Jesucristo sí vino. Pero ahora que después de Jesucristo sí se manifestó la palabra en todos nosotros. Ahora sí en Cristo Jesús se dio, hermano, el entendimiento, porque ya no necesito que me la cuenten. Yo mismo la puedo leer. Ya no necesito, hermano, que esté allí diciendo, a ver, ¿quién me puede traer la palabra? ¿Qué es el perdón? ¿Qué es la misericordia? ¿Qué es la gloria de Dios? Ahí está la palabra. Y tú la puedes comprar y la puedes leer y la puedes glorificar al Señor a través del conocimiento de ella. Por eso el Señor Jesús vino para completar todo lo que es la palabra. Y mire lo que dice el primer libro de Timoteo, capítulo número 2. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Primer libro de Timoteo, capítulo número 2. La palabra en el versículo número 4. Primer libro de Timoteo, capítulo 2, versículo 4 dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Esto es el plan de redención de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Es para que todos nosotros podamos conocer la verdad, hermanos, sin necesidad que se la cuenten, que la pueda leer, que la tenga en sus manos, que sus ojos lean, que sus pensamientos capten lo que dice el mensaje del Señor. Reciba la revelación de la palabra por el poder del Espíritu Santo. Es aquí donde el Señor, por eso no esconde su palabra. No está guardada como un libro misterioso. No, la palabra está expuesta, está escrita, está abierta, fácil de comprar, fácil de adquirir. Muchos la regalan, muchas empresas la dan y todo eso porque ¿qué es lo que Dios quiere? Que ningún hombre se salve.
Por eso viene la redención de Jesucristo, viene el Señor Jesucristo a entregar su vida para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Vino a mostrarnos esa gloria, vino a mostrarnos esa presencia, ese amor, esa misericordia de Él. Vino a decir que Él nos quería perdonar. Y es aquí donde todo hombre puede ser entendido al leer la escritura del Señor. Y en esta noche el Señor es muy claro aquí en la palabra. Por eso miremos una vez más en primera carta a los Corintios, allí en el capítulo número 2. Primera carta a los Corintios, en el capítulo 2, por favor, en el versículo número 7. 2, 7, dice la palabra. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 7. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Y el versículo 8 dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Si la palabra se hubiera escrito antes del Señor Jesucristo, los hombres la conocían y aún el mismo diablo la conocía. Entonces habían podido pensar de la siguiente manera. Va a venir el Salvador, el Hijo de Dios, llamado Jesucristo, nacido en Belén, y va a traer la palabra de Dios, y nos va a traer la salvación, nos va a traer la misericordia, va a entregar su vida por mí. Si esto se hubiera conocido antes de la venida de Cristo, la Biblia dice que Satanás no había matado a Jesucristo para que no se cumpliese la palabra. Los hombres no habían atacado a Jesús. Y si lo hubieran atacado, entonces, hermano, era porque no estaba la palabra escrita. Pero como lo atacaron, lo llevaron a la cruz, y entonces es ahí donde el Señor nos muestra y nos dice claramente, si ellos hubieran conocido la palabra, no habían crucificado al Señor Jesucristo. Qué bueno, hermano, que ahora, después del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, nosotros podamos entender todo esto y meternos allí, bajo esa cobertura del Señor, reconocer que el único que fue a la cruz del Calvario se llama Jesucristo de Nazaret, el que entregó su vida para que nosotros fuéramos perdonados, para que por su sangre limpiara de nuestras vidas todo pecado, quitara todo pecado y nos pudiera aceptar como su Hijo. Maravilloso es Dios. Por eso Satanás pensó que al vencer, al llevar a Jesucristo a la cruz del Calvario, él había obtenido victoria. Él pensó eso. Pero por eso dice las palabras, si él lo hubiera visto así, no había crucificado al Señor Jesucristo. Ya que no habíamos podido quizás tener salvación nosotros. Por eso aquí viene la redención. Vamos a mirar en el libro de los Romanos capítulo número 3. Toda la gloria se la damos al Señor. Dice la palabra en el libro de los Romanos capítulo número 3, versículo 10. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, y no hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Este es el gran problema. Por eso el Señor Jesucristo vino, para tratar de resolver toda esta situación en los hombres, para tratar de llevar este gran problema de la raza humana. Como el hombre no podía justificarse y no se podrá justificar por ninguna acción, ningún sacrificio que él cometa, ni por ningún dinero, ni por ningún rezo, él puede ser perdonado. Dice que solamente a través del amor, de la misericordia del Señor Jesucristo que puede ser perdonado. Por eso se llama la redención del Señor Jesucristo. Porque es el perdón de Jesucristo que no nos lo merecíamos, que no habíamos ni uno solo aquí justos, que ninguno nos íbamos a salvar. Y dice que así vino Jesucristo para resolver este problema. Y él presentar su vida en la cruz del Calvario. Y así de esa manera podernos perdonar, liberarnos, desatarnos de la muerte, de la condenación, de ser esclavos de Satanás, esclavos del mal, esclavos del pecado. Por eso dice la Biblia que Cristo vino. Era necesario. Y si Cristo no hubiera cumplido con el sacrificio de la cruz del Calvario, no habíamos podido ser perdonados. No habíamos podido ser justos delante de nuestro Padre Celestial. Por eso la Biblia dice que si ellos se hubieran conocido
que Él era el Salvador, como lo mostraba la palabra allí. Y que eso iba a venir la remisión de nuestros pecados, iba a venir el perdón de nuestros pecados. Entonces no lo habían hecho, no habían sacrificado a Jesús para que no se cumpliera el perdón de pecados. Pero como ellos no entendieron, entonces que Jesucristo pudo cumplir el propósito del Padre Celestial, ir a la cruz del Calvario, morir por ti y por mí, y con su sangre liberarnos de todo pecado, lavarnos, purificarnos de todo pecado. Ahora somos libres de todo pecado, de toda condenación, por el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, porque su sangre nos lavó, nos purificó y nos santificó y nos hizo aceptos delante del Señor. La Biblia dice que no había ninguno que entendiera esto. La Biblia dice que no había ningún justo. Nadie entendía esto, pero ahora, por eso el Señor permite que esta palabra exista, para que la podamos entender, leer, comprender con el Espíritu Santo. Él es el maestro de maestros por excelencia. Él es el que nos ayuda en nuestras debilidades. Vamos a ver una vez más allí en el libro de los Romanos, en el capítulo número 10. Toda la gloria para el Señor. En Romanos capítulo 10 vamos a leer una vez más el versículo 13. Dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Es lo que está diciendo la palabra. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Aquí hay unos elementos, por decirlo así, es para el plan redentor de Dios, para que se pueda llevar a cabo. Qué hermoso. Él dice la Biblia, ¿cómo pues invocarán en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? Es aquí donde el Señor viene a mostrarnos su palabra. Es aquí donde el Señor viene a enseñarnos el verdadero amor. Y da unas bienaventuranzas en Mateo capítulo 5 excelentes. ¿Y cómo habla el Señor de que nosotros podemos ser perdonados? Entonces dice, porque el Señor preparó a algunos hombres. Esos hombres prepararon a otros. Y así se ha venido la palabra preparando hombres y preparándonos a cada uno de nosotros para enseñarle a otros. Y por eso tú estás escuchando este mensaje, estás viendo este mensaje, entonces está entendiendo esta palabra. Dios te quiere preparar para acogerte y usarte para que le enseñe a otro lo que es la verdad de la palabra del Señor. ¿Cómo soy perdonado? ¿Cómo soy libre de tanta esclavitud, de tanta amargura, resentimiento, dolor y falta de perdón? O sea, aquí donde el Señor trata de que por su palabra nosotros lo entendamos. Pues si no había quien lo hiciera, pero ahora sí hay quien lo haga. Y ahora está el Espíritu Santo con nosotros para enseñarnos cada paso que damos, cada movimiento, cada acción que tomamos. El Espíritu Santo nos dice que eso es un pecado, que eso no está bien. ¿A cuánto lo redarguye el Espíritu Santo diciéndole, no sea grosero, no sea mentiroso, no sea ladrón, no haga las cosas mal, no tenga malos pensamientos? Eso es el Espíritu Santo, el amor del Señor en nuestras vidas, que nos dice y nos advierte, vaya a la palabra y mire que eso es un pecado. Maravilloso es el Señor. Por eso, nosotros tenemos que a través de esta bendita palabra conocer la verdad. Y cuando conocemos la verdad, somos libres de aquello que nos atormentaba, de aquello que estábamos haciendo por religión, por tradición, porque argumentábamos que era así. Cuando ya conocemos la verdad, somos libres. Ahora sí sabemos a quién vamos a adorar. Adoramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ya no adoramos otras cosas. Adoramos solamente al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y obedecemos a su palabra. Y entendemos su palabra. Y caminamos en la senda del Señor. En esos caminos que el Señor ha puesto para nosotros. En la vida que cada hombre de esta tierra y cada mujer debe vivir. Cada palabra que debe pronunciar. Cada movimiento, cada acción que debe hacer. Por eso reflexionemos. Porque si no hubiera asistido el Señor, Dios Todopoderoso, no hubiera venido el Señor Jesucristo, no hubiera dejado al Espíritu Santo, ¿cómo habíamos podido entender nosotros su palabra? ¿Cómo habíamos podido nosotros comprender la gracia del Señor, el amor del Señor? Por eso quiero que vayamos a Efesios. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús.
Dice la escritura ahí en el capítulo número 2 del libro de los Efesios, capítulo 2, versículo número 8. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. La gracia es un regalo, es el amor de Dios a través de Jesucristo. La gracia es, hermano, el perdón, donde el Señor nos redime de todo pecado que hayamos cometido. No importa cuántos pecados hayan cometido, no importa qué tantas cosas hayamos hecho mal. Y el Señor dice, de eso lo voy a perdonar, porque yo envié a mi Hijo Jesucristo y Él se entregó en la cruz de Calvario para que nosotros entendiéramos que la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Y ya no seríamos culpables de nuestros pecados pasados, viviríamos en la gracia que es en Cristo Jesús. Por eso la palabra de Dios nos habla de las cosas maravillosas. Dice, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Yo creo que el Señor fue a la cruz de Calvario, amén. Y yo creo que el Señor allí entregó su sangre para perdonar y librarme de todo pecado, amén. Eso se llama gracia. Y dice que eso se llama fe cuando yo estoy creyendo. Y dice, y esto no es vosotros, pues es un don de Dios. No es por mi sacrificio. No es porque yo quiera ser perdonado por mí mismo o porque yo vaya y suba a un lugar, hermano, para pagar una penitencia o vaya a cierto lugar para pagar penitencia. No, es solamente a través del sacrificio de Jesús. Aleluya. Y dice el versículo 9, no por obras, para que nadie se gloríe, dice la escritura. Por eso, la gracia que Dios ha extendido es inmerecida para nosotros, por las actitudes que cometemos, porque somos atrevidos, groseros, y muchas cosas hacemos mal. No nos merecíamos, pero ese es el amor de nuestro Padre, enviar a su Hijo para que nosotros tengamos vida. Ya lo más lo digo. Y por eso dice la Biblia, es por la misericordia, el amor que hemos sido perdonados. No por obras, no es que yo voy a hacer esto. No es que yo voy a ir a hacer aquello y lo otro. Yo me voy de rodillas de aquí hasta tal ciudad y estoy pagando una penitencia y entonces así me salvo. No es que yo me voy a humillar delante de fulano de tal y yo sé que eso y voy a hacer estas cosas para ser salvo. El Señor dice, no por obras. Es por la gracia, por el amor, por la misericordia, por el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, que nosotros somos salvos. Solamente por eso, cuando tú lo crees, no necesitas pagar, no necesitas ir a ningún lugar, no necesitas pagar penitencia, no necesitas creer en ningún santo, solamente en nuestro Padre, en el Señor Jesucristo y en el poder del Espíritu Santo. Eso se llama fe, créelo, no es por obras, es por fe, creyéndolo. Tú le dices, Señor, perdona mis pecados, Jesucristo, porque tú fuiste a la cruz de Calvario para pagar por mis pecados delante de mi Padre Celestial. Tú me justificaste delante de mi Padre porque llevaste todos mis pecados. Eso se llama fe y se llama creer en el Señor y por eso tú eres salvo. ¿Qué pagó? ¿Qué tuvo que comprar? ¿Hasta dónde tuvo que viajar? Hasta ningún lugar. No tuvo que hacer nada, no tuvo que echarse un bulto encima. No, simplemente entregó su vida al Señor. Dijo, Señor, aquí está mi vida. Perdona mis pecados, mi rebeldía, mis iniquidades. Perdona lo mal que he hecho, Señor. Perdona todos los pecados que hice. Hermano, no importa que se haya matado. No es que yo maté a una persona. Claro que no fue mi culpa, pero yo lo maté y tengo esa conciencia encima. Yo hice esto, yo hice lo otro. Yo robé, yo fumé marihuana, yo tomé trago. Yo hice muchas cosas. Pudo haber pensado y está pensando y está viviendo una situación de esa. Simplemente sin ningún otro sacrificio, ninguna otra obra. Tú le puedes decir, Señor, aquí está mi vida. Perdóname, yo necesito tu perdón y tú me entregaste el perdón a través de la cruz del Calvario, porque tú obedeciste a tu Padre Celestial y hoy recibo ese perdón. Hermano, eso se llama fe y a eso fue que vino Jesucristo, a redimirlo de sus pecados, a perdonarlo de todos sus pecados. Y eres libre en el nombre de Jesús de Nazaret, solamente por fe. Por eso la palabra nos habla de eso. Romanos, en el capítulo número 10, una vez más. En el libro de los Romanos, capítulo 10, versículo número 19. No, perdón, el versículo número 14. Romanos 10, 14. La palabra del Señor dice de la siguiente manera. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique?
Aquí donde está el evangelio es del Señor. La palabra, lo que Cristo predicó se llama evangelio. Es ahí donde necesitamos que tú atiendas al llamado, a la escritura, a los mandamientos, que conozca las leyes, las ordenanzas, que conozca la manera de que debe vivir en esta tierra. La Biblia dice que el que robaba no robe más, que el que mentía no mienta más. Es así como obtiene el perdón del Señor, la misericordia, la remisión de todos los pecados. Es así como el Señor te redime. Diciéndole, Señor, no quiero ser más ladrón. Señor, no quiero ser más pecador. He pecado así. Dígalo y confiéselo al Señor Jesucristo. No necesita ir a ningún hombre. Solamente yo te digo que quiero enseñarle las leyes del Señor, los mandamientos, los decretos, los estatutos del Señor, para que los aprenda y los practique. Esto es lo que el Señor quiere decir. Y si no hay quien les enseñe, ¿quién te podrá enseñar a ti la palabra? Pues es el Espíritu Santo el que ha venido a nuestra vida y nos ha mostrado la palabra. Está la salvación, está la remisión de los pecados. Mira lo que dice el libro de Juan. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Juan capítulo 10, toda la gloria la damos al Señor. En el versículo 11 dice la palabra de Cristo Jesús. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. O sea que Jesucristo vino a la tierra a pagar el precio por nuestros pecados. Ese precio fue su propia vida, la vida de Jesucristo voluntariamente para salvar la tuya y la mía. Y Juan 10:11 dice claramente, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Quién ha entregado su vida por ti y por mí? ¿Quién? ¿Papá? ¿Mamá? ¿Otro hombre? ¿El gobierno? ¿Las fuerzas militares? ¿Quién entregó su vida por ti y por mí? Jesús de Nazaret, Jesucristo, el Hijo de Dios, para que nosotros tuviéramos el perdón de nuestros pecados. Y mire lo que dice el primer libro de Timoteo, capítulo número 2. Por eso estamos hoy aprendiendo que esta es la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Primer libro de Timoteo, capítulo 2, el versículo número 6. La palabra del Señor dice, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. ¿Qué es lo que el Señor nos está diciendo en Juan y qué es lo que nos dice aquí en Primera Timoteo? Perdón, no, leí la cita mal, es primer libro de Timoteo. A ver si me equivoqué un poquito. Capítulo 2, versículo número 6. Leí primer libro de Timoteo, capítulo 2, versículo 6. El cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Lo que está diciendo en Juan y aquí en Timoteo es que el mismo Señor voluntariamente se entrega para que nosotros pudiéramos ser libres de toda condenación, ya que el diablo, enemigo, Satanás, como lo quiera llamar, nos tenía cautivos, nos tenía haciendo lo que él quería, nos tenía allí, hermano, atado, haciendo con odio, viviendo en rencillas, en pleitos, hermano, en engaños, en mentiras, en robos, en alcoholismo, en drogadicción, en todo esto. Entonces que Cristo vino para perdonar esos pecados y dejarnos libres y decir, venga, yo soy el buen pastor. Yo he dado la vida por ustedes. Ven, escuchen lo que yo estoy diciendo, que es el mejor y el buen camino. Es aquí donde nosotros como hombres debemos ser entendidos en el propósito que Dios quiere. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Por eso, ahora analicemos. Esa fue la misericordia del Señor para nuestras vidas. Ahora miremos una vez más lo que dice Romanos 10:14. Yo quiero que leamos esa porción bíblica una vez más. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Nosotros nos queda empezar a obedecer la palabra del Señor. Nos queda preocuparnos, investigar, pedirle a alguien que nos la enseñe. No que sean palabrerías vanas. No, lo que el Señor está diciendo es que conozcamos el Evangelio. Que verdaderamente conozcamos sus leyes. De qué manera el Señor nos perdonó, de qué manera el Señor nos hizo libres. Es aquí donde el Señor quiere que escuchemos el Evangelio.
que escuchemos la palabra de Dios, seamos atentas a ella y le obedezcamos a la palabra del Señor. Y por eso está al alcance de todos. Por eso está al alcance de cada hombre en esta tierra. Se llama la redención de sus pecados, el perdón de sus pecados. Amén. Hoy en el nombre de Jesucristo pido que el Señor le abra el entendimiento para que se entusiasme, se anime, desee, anhele conocer la palabra del Señor. Estamos dispuestos a enseñarle, primeramente como pastor, Pedro Rojas, Centro Misionero Bethesda, calle 17, número 1626, en el barrio San Cristóbal, en Acacias Meta. Ahí estamos, también por las redes sociales, aparecemos en Facebook, en Instagram y en YouTube como CMB Acacias Meta. Recuerden nuestros números telefónicos también, 317-654-7290, 320-226-8167. Quiero recordarles que estamos para servirles. También escuche Radio Auténtica, la emisora del pueblo cristiano, 24 horas de enseñanza, de predicación, de administración, de cánticos allí. Radio Auténtica 1080 AM. Una vez más, que la paz de Cristo y el amor del Señor y su sacrificio estén sobre cada uno de vosotros. Dios los bendiga y Dios los guarde.